Acompañantes de viaje, hoy nos trasladamos a la Bretaña francesa. Bienvenidos a Saint-Malo. Caracterizada por ser una ciudad amurallada, volcada al mar con un importante puerto, Saint-Malo es todo un descubrimiento y una de las ciudades más visitadas de la zona de Bretaña. Saint-Malo se encuentra a unos 420 kilómetros de París y a tan solo 55 kilómetros de Mont-Saint-Michel, por lo que puede ser una muy buena opción si están con planes de visitar el monte y les sobra un día. Además, estamos en la Costa Esmeralda. Pueden visitar las hermosas playas, islas y pueblos de esta costa. Esto lo tenemos en el debe aún, pero está anotado para un futuro viaje. El tren rápido une París con Saint-Malo en algo más de 2 horas, así que puede ser una muy buena opción de visita. Ustedes saben que nosotros hacemos siempre todo a nuestro aire, así que no lo hemos probado, pero tienen excursiones de 2 días desde París visitando Normandía, de la que haremos un video próximamente, el Mont-Saint-Michel y también Saint-Malo. Les dejo enlace a la descripción para que vean la opción y evalúen. Si arribas a Saint-Malo en coche, tienes parkings fuera de la muralla y también intramuros. En el blog te dejamos una guía con los mismos. Saint-Malo es muchas veces nombrada como la ciudad corsaria, y es que desde la época medieval tuvo un importante puerto por el que pasaron muchos marineros, pero también muchos piratas y corsarios que la convirtieron en un enclave rico y próspero. Armadores y ciudad prosperaron al abrigo de sus murallas. De esta ciudadela del siglo XII, formada sobre un islote, zarpó en el siglo XVI Charles Cartier, que luego descubriría Canadá. Luego de hospedarnos en un pequeño alojamiento intramuros y con mucho encanto, el Hotel des Saveurs, para pasar la única noche que dedicaríamos a Saint-Malo, nos dispusimos rápidamente a comenzar recorriendo su muralla. Pagamos en el mes de junio 140 € la habitación doble con desayuno. Sencillo, con encanto y dentro de las murallas, que era lo que buscábamos. Como siempre saben, hay muchas opciones, así que les dejo buscador para que las vean y el enlace de este hotel en particular en la descripción. El recorrido por la muralla ya nos hace pensar que valió la pena la visita. A lo largo de sus casi 2 kilómetros nos encontramos con varios bastiones y torres defensivas que, acompañadas por las hermosas vistas obtenidas, hace que el paseo sea mágico y distendido. Lo lindo de estos pequeños lugares es que llegas casi, o sin el casi, sin planes. Sabes que descubrirás mucho solo perdiéndote por sus calles. Así que eso fue lo que hicimos, recorrer toda su muralla para ver desde allí este estuario con su puerto y los fuertes. Luego habría tiempo para bajar hasta sus playas y ver la ciudad con más perspectiva. La posición estratégica del puerto mantuvo en conflicto a los duques de Bretaña y a los reyes de Francia, pero a finales del siglo XV la ciudad se anexionó definitivamente al Reino de Francia.
Durante los siglos XVI y XVII, Saint-Malo era famosa por albergar los buques de los corsarios. A diferencia de los piratas, los corsarios eran marineros que pertenecían a la tripulación de los buques civiles armados por el rey, o sea que atacaban bajo la orden del gobierno. Su objetivo principal era cortar los canales marítimos y comerciales a las naciones enemigas. Algunos de estos corsarios se hicieron famosos, como Magon y Surcouf. Esta zona presenta una de las más altas variaciones de mareas del mundo, así como en el Mont Saint-Michel. Si no han visto nuestro video del Mont Saint-Michel, la guía práctica para organizar la visita, se los dejo al finalizar este. Cuando baja la marea, se puede llegar al fuerte del Petit B y al fuerte Nacional, asentados en lugares excepcionales. Desde esos islotes hay una vista maravillosa hacia Saint-Malo. El Fuerte Nacional se puede visitar interiormente de junio a septiembre y con marea baja. El costo de la entrada es de 5 euros. Saint-Malo tiene, al igual que Saint-Michel, una tabla con la hora exacta de subida y bajada de la marea. Saint-Malo tiene varias puertas de acceso. Le llamarán la atención dos de ellas. La primera, la Porte de Saint-Vicent, una importante puerta que da acceso al puerto. Y la otra, la Grande Porte. Caminar por el casco antiguo es otra de las actividades que no nos puede faltar. Encontraremos muchos restaurantes para saborear mariscos u otras selecciones de plato, tanto de mar como no. Nosotros elegimos para cenar el bistró Hostalerie. La atención fue muy buena y hablan algo de español, y eso siempre se agradece. Los que vienen siguiendo nuestro recorrido por Francia seguirán viendo los cambios que vamos encontrando entre las diferentes zonas. ¿Cuál de todas las que hemos visitado hasta ahora es la que más les ha gustado? Tras el desembarco de Normandía y el avance aliado hacia Bretaña, las tropas alemanas se hicieron fuertes en Saint-Malo. Las tropas estadounidenses bombardearon intensamente la ciudad antes de que los alemanes se rindiesen. La mayor parte de intramuros, así como el puerto, quedaron devastados. La ciudad quedó, como decíamos, casi completamente destruida. Con motivo del 75 aniversario de la reconstrucción de Saint-Malo, encontramos fuera de los muros una muestra al aire libre de fotografías de cómo había quedado la ciudad después de la guerra. Impresiona realmente ver esos lugares que uno está mirando ya reconstruidos, y por más que quiera imaginarlos, realmente a veces cuesta mucho, pero al ver una fotografía y descubrir, esto es ese bastión, es el castillo, es la puerta, y ahí vemos cómo estaba quedando o cómo había quedado durante el bombardeo.
Fuera encontramos también a la fragata corsaria Étoile du Roi, la cual es una reproducción de una fragata corsaria y se puede visitar por dentro. El precio de la visita es de 6 euros. Intramuros también encontramos al castillo de Saint-Malo. El castillo de Saint-Malo fue construido en el año 1424 por orden de los duques de Bretaña. También a la catedral de San Vicens. En fin, lo dicho al principio, piérdanse por sus calles, pasen tiempo en sus murallas y sus playas, crucen a los fuertes, es un destino encantador. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, si han descubierto un nuevo lugar para visitar en Francia, pero principalmente si les ha servido de ayuda, les pedimos se suscriban, le den like y lo compartan con otros viajeros a los que les gusta agregar nuevos rincones a sus itinerarios. Hasta nuestro próximo video.